Oye, vamos a partir hablando de algunos temas importantes que han pasado durante esta semana, el fin de semana. Partamos con la acusación constitucional a la ministra Cubillos. El martes pasado tuvimos una acusación la cual la ministra salió favorecida. Conversemos sobre eso, José Antonio. Yo creo que salió muy reforzada la ministra de Educación porque quedó claro que esto era más que nada una operación política que tuvo ocupada a la oposición y en realidad nos tuvo ocupados a todos durante dos semanas, y el resultado final ratifica básicamente que esta herramienta tan potente no es para usarla políticamente como lo pretendió hacer el Partido Socialista, un poco para tapar todas las dificultades internas y aprovechar la desunión de la oposición y tratar de unirse en torno a esto. Tú, Antonio, estuviste esos días en el Congreso, ¿pudiste apreciar un poco más en concreto lo que estaba pasando? Yo creo que es bien lamentable el camino que ha recorrido la izquierda en los últimos 10, 20 o 30 años. Yo creo que hasta hace no tanto tiempo atrás era absolutamente impensable que la concertación ocupara el instrumento de una acusación constitucional sin ningún fundamento. Eso por una parte. Por otra parte, destacar a los parlamentarios de izquierda que tuvieron la gallardía de actuar en conciencia y de no aceptar esta operación política, que tenía muy claro que aquí no había ninguna razón para aprobar la acusación constitucional y que votaron en contra. Bueno, ahí destaca la posición de Pepe Out, porque claramente tiene un rol dentro de lo que es la oposición, y él fue muy claro desde un inicio diciendo que aquí no se daban las condiciones suficientes para que esta acusación siguiera su curso, porque no tenía nada de sustento. Vamos a decirle a los del backstage que le avisen a los jóvenes que están ahí que guarden silencio, por favor, ¿ah? Porque se oyen unas risas, el buen ambiente local. Pero vuelvo a Pepe Out. Pepe Out, que tiene un rol importante dentro de lo que es la Cámara de Diputados, él sostiene durante bastantes días que él no va a aprobar una acusación constitucional sin fundamento. ¿Y qué ocurre después? Le ofrecen las penas del infierno. Y uno de los que lleva la bandera de las acusaciones y del dedo inquisidor, ¿quién es? El diputado Jaime Naranjo. Yo no sé si ustedes se acuerdan del diputado Jaime Naranjo, pero podríamos hacer memoria de algunos hechos donde se ha visto involucrado y que dan vergüenza ajena. Y el hecho que yo creo que la gente más recuerda cuando uno le ayuda a hacer memoria es cuando le preguntan de un programa de estos típicos informes especiales o estos programas de fiscalización de hechos irregulares, cuando una periodista le pregunta por Beatriz Orellana. ¿Te acuerdas? No la conozco. No la conozco. ¿Quién es? ¿En qué sentido? Me dice, pero no es familiar, pariente o cercano de alguna manera. ¿Familiar en qué sentido? Y después se puede ser familiar? Claro, y después le dice, pero su señora no se llama Beatriz Orellana. Y él le dice, pero ¿me dice Arellano o Orellana? Orellana. Bueno, ¿y la han contratado? Sí, para unas cosas muy puntuales de asesoría legislativa. Después habla del comité y después, con una cara de palo, es capaz de pararse delante a la opinión pública y decir que la periodista estaba en un error, porque ella me decía Arellano y es Orellana. Entonces, bueno, ese es el nivel de los parlamentarios que tenemos hoy día y que la gente quizás por ignorancia lo vuelve a votar una y otra vez, y además el domingo lo vimos en Estado Nacional debatiendo y argumentando y pontificando una persona que tiene un cuestionamiento serio de haber contratado a su esposa como asesora legislativa, de haberla negado, y después hay todo un tema dando vuelta en la quinta región de un accidente que se habría preocupado, una especie de topón, un choque, y que fue denunciado porque él no paró, él no se bajó del auto, no interactuó con la otra persona. Bueno, y ahí está el diputado Naranjo pontificando. Sí. Una vez me dejó plantado el diputado Naranjo. ¿No te puedo creer? Sí, estábamos invitados por la Tercera TV a conversar sobre parientes en política. Ah, mira, interesante tema. Y no llegó el diputado. Bueno, a mí lo que me deja un poco dando vuelta en la cabeza después de que escuché ayer el programa de Estado Nacional, me preocupa que diputados piensen que por pertenecer a una coalición o a un partido político
crean que al final, cuando votan algún proyecto, o en este caso la acusación de la ministra Cubillos, crean que no tienen poder de discernimiento, de pensar en el fondo lo que están votando. O sea, ellos tienen que ir hacia donde va la mayoría, aunque estén equivocados. Me preocupa eso, porque al final quizás cuántas leyes se han votado en base a esa lógica y la están pagando todos los chilenos. Así es, como lo conversábamos antes, decíamos, pareciera ser que para la oposición la unidad pasa por anular a las personas. Y eso es lo que buscaron hacer, anular la independencia de juicio que tienen que tener diputados que fueron electos por la ciudadanía para representarlos representarlos a ellos frente al Parlamento. Bueno, y con esto quedan muy mal parados todos aquellos diputados que, diciéndole a las personas que votaran por ellos porque los van a defender, cuando los apretan, cuando les dicen, mira, vas a pagar las penas del infierno, te vamos a perseguir, te vamos a quitar el cupo, se rinden y no representan a sus personas, sino que empiezan a representar sus propios intereses para no verse afectados, y ahí viene todo este tema de anular la voluntad de esos parlamentarios. Como bien dice, esto ha ocurrido en más de una ocasión, que le pasan la factura al que piensa o vota distinto, teniendo argumentos. Y en esa línea, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para la oposición después de esta acusación, de esta fallida acusación constitucional? En el momento, algunos hablaron incluso de que con esto se caía el acuerdo administrativo de la mesa y de las presidencias de comisiones. Probablemente eso no va a pasar, pero es un elemento que esa sea la reacción de parte de los parlamentarios de izquierda. Pero además, ¿qué pasa con la oposición respecto de la agenda legislativa de los próximos meses? ¿Y qué pasa también de cara a las próximas municipales? ¿De qué manera este conflicto interno que hoy vive la oposición se puede traducir de alguna forma en los acuerdos, puede repercutir en los acuerdos electorales de cara a la elección municipal y de gobernadores? Bueno, a ellos nos une básicamente el poder, y nosotros lo que tenemos que ir mostrando a la ciudadanía es que no puede existir una coalición política que solo tenga como fin alcanzar el poder. ¿Dónde quedan las defensas de los temas relevantes para las personas? ¿Dónde queda la defensa de las víctimas de la delincuencia? ¿Dónde queda la defensa de las víctimas del terrorismo? De todas aquellas personas que sufren por el tema del narcotráfico, del tráfico de la droga que está inundando este país. Bueno, claramente no queda en ninguna parte, porque esos parlamentarios lo que buscan es seguir siendo parlamentarios a cualquier costo. Bueno, y eso es algo que la oposición no ha logrado todavía ordenar, porque fue tan duro el golpe de perder el gobierno que no han podido rearticularse, no tienen liderazgos, y algunos le prenden velita a Michelle Bachelet para que decida cambiar de opinión. Bueno, y tan preocupante el tema como los temas que tú decías ahora, el terrorismo, el narcotráfico, quizás cuántos de los temas que son urgencias sociales hoy día quedaron de lado solamente por abocarse a un tema que no tenía fundamentos, como la acusación a la ministra Cubillos. Bueno, me parece una vergüenza. Ahí podemos pasar al tema de las giras. La gira que tuvimos esta semana junto con Sophie Hugh y Marcela Weber por Biobío y por Ñuble. Y en Los Ángeles en concreto, muchas personas preguntaban por el tema de la acusación constitucional porque estaba latente el tema. Y yo les preguntaba mucho, bueno, usted sabe que el diputado Pérez de aquí de Los Ángeles o la diputada Carvajal, que también es de esta zona, estuvieron dedicados a este tema como 3 semanas. No hablaron de casi nada más, no hicieron nada más porque decían, no, estoy ocupado con la acusación constitucional. Bueno, ¿y dónde quedan los vecinos que han sido víctimas de la delincuencia permanente? Los casos de delincuencia, delincuencia rural van en un aumento explosivo en todas partes porque hay impunidad. Y ahí estos 2 diputados hoy día lo que deben hacer es explicarle a la ciudadanía por qué durante 3 semanas casi paralizan el debate legislativo para dedicarse a la acusación.